Me gustaría presentar a Luis Antonio Villena no con la relación de su nutrido currículum, que por otra parte es muy conocido, sino con unos apuntes breves que justifican su presencia aquí. Porque si yo les digo que Luis Antonio de Villena es uno de aquellos poetas jóvenes que irrumpieron y destacaron en los años 70, y aquí tenemos también a Jaime Siles y a Guillermo Carnero de su generación, y que destacaron a golpe de poemarios y de su presencia en importantes antologías, o que es además novelista, ensayista y memorialista, pues seguramente no les estaría aportando nada nuevo. Sin embargo, sí hay noticias que en un día como hoy adquieren justificación. Les leo una frase suya. La obra de Juan Gil Albert es muy importante y terminaremos viéndola cual es: singular, honda, exquisita y múltiple, como uno de los mejores eslabones de nuestra tradición cultista, clásica y europeísta. Esta frase se la pudimos leer en 1984, cuando apareció uno de los libros más recomendables que puedan abordarse sobre el escritor al que dedicamos este congreso. Me refiero al libro de conversaciones, razonamiento inagotable de Juan Gil Albert, resultado de 3 o 4 tardes de entrevistas en Valencia que le realizó en diciembre del año anterior. Se trata de un libro no extenso, como ven, que no llega al centenar de páginas, pero que es imprescindible para cualquiera que desee conocer al autor alcoyano. Un libro con un diálogo ameno, rico en noticias, en sensibilidades, en matices culturales. Muchas gracias y bien hallados, y agradecer a mis amigos, mis compañeros y sin embargo amigos Jaime y Guillermo, que estén aquí ahora, que saben. Quizá a lo mejor que yo. Pero, bueno, efectivamente hay dos cosas que quiero puntualizar. Una es que efectivamente el libro es el único libro de entrevista que se ha hecho Gil Albert, es decir, no existe ningún otro libro que sea una entrevista con él. Y efectivamente le puede faltar un poquito, muy poco, porque realmente Juan era ya muy mayor, estaba todavía muy lúcido, muy lúcido, pero muy delicado. Y yo le sometí 3 tardes a yo había ido muchísimas veces a su casa a pasar la tarde con él, pero claro, esta vez me presentaba allí con un magnetofón y estábamos toda la tarde, aparte charlando de nuestras cosas, pero otra parte con el magnetofón encendido, tomando sus declaraciones. Y además yo tiraba mucho de él, porque claro, como tenía confianza, no me limitaba a preguntarle y a dejar que hablara, sino que yo de vez en cuando le tiraba un poquito más. A lo mejor si me decía, pues, no, esa es una cosa que ocurrió en el colegio, y yo le decía, pero ¿ocurrió con quién? Era un chico, ¿tuviste algo con él? Bueno, sí, pero todo eso le costaba, yo notaba que le costaba un cierto esfuerzo de decidirse a decir cosas que no había dicho nunca, o que había dicho en conversaciones privadas, pero claro, ahí estaba el magnetofón que atestiguaba el futuro público. Entonces, yo iba tirando, creo que eso consiguió la parte más novedosa del libro, que era el hecho de que yo le entrevistara, pero no en una entrevista habitual, sino intentando sacar. Pero al llegar el cuarto o el quinto día, no me acuerdo, 3 o 4, iban a ser 4 o iban a ser 5. El último no se hizo, no porque yo no fuera, que efectivamente fui, sino porque Juan tenía una criada, amiga, protectora, una mujer llamada Feli, que era absolutamente encantadora, en la que lo hacía leer a Gabriel Miló, y al llegar yo ese último día, Feli me puso en lateral hacia la entradita de la casa de Juan antes de llegar al gabinete decorado, y me dijo, mire, señorito, como se decía entonces, le ruego que hoy no le haga usted mucho esfuerzo al señor porque está verdaderamente agotado. Y
dijo, pobre, está verdaderamente agotada. Y yo le ruego que no, que estos 3 días o 4 que llevábamos, pues él se ha esforzado mucho y él no le va a decir nada porque le quiere a usted mucho. Eso es una cosa que me gustó, claro, que me dijera ella. A él le quiere a usted mucho y no le va a decir nada, pero está muy agotado. Entonces dije, no se preocupe, Felipe, yo observo y no le voy a forzar en ningún sentido. Entonces ya llegué y no saqué el magnetofón, empezamos a hablar y él en ningún momento me dijo, bueno, cuando empezamos o cuando continuamos, no, dio por hecho que ya íbamos a hablar y el magnetofón esa tarde no salió, porque efectivamente yo noté que él estaba muy cansado, que aquello había sido un esfuerzo, no en el sentido, claro, de la entrevista en sí mismo, sino del esfuerzo que él había hecho para llegar a decir y llegar a confesar cosas que no había confesado. Entonces ese esfuerzo, algunos lo llaman yo, delicado, pero al final lo tenía un poco agotado y yo esa tarde me limité, como otras muchas, a estar charlando con él, pero no se hizo nada. Por eso quizá el libro le pudiera faltar, le falta esa última tarde que no llegó a hacerse, pero claro, es el único libro que existe. Y esto es más curioso, del retrato Val, porque una de las veces que fue a Madrid, al tiempo yo conocerle, yo había venido a Valencia, yo le conocía por carta, le conocí por carta mucho tiempo, 1 año. Y ya un día, como no surgía el encuentro, yo viajé a Valencia en enero de 1975 expresamente para ir a su casa. Que él además me recomendó, hoy no está así, pero me dijo, yo me quedé en el hotel inglés, los de Valencia lo saben, entonces me dijo, que te den la habitación tal que es la que da justamente enfrente de la fachada del Marqués de los Álamos. Y yo estuve allí y nos lo preparamos todo y esa tarde nos conocimos y pasó algo curioso porque efectivamente nos conocíamos por carta pero no físicamente, pero nada más llegar a su casa empezamos a hablar y yo tuve la sensación de que era una persona a la que conocía de toda la vida y entonces me salté un ritual que todavía existía, que era el usted. Actualmente yo tenía 24 años recién cumplidos y él pues unos cuantos más, y yo debía haberlo tratado de usted, pero le empecé a llamar de tú, de inmediato. Él no dijo nada, hablamos, y al irme yo me di cuenta, una tarde larguísima, con su té correspondiente, etcétera, ya me di cuenta, y entonces le dije al final, Juan, y entonces le dije en usted, Juan, perdóneme que le he llamado de tú y no debía haberlo hecho. Y me dijo, no, él aceptó, me dijo, sí, claro, usted tiene sus encantos, pero los encantos de usted vienen cuando se pierde. Es decir, cuando la otra persona te dice, no, tutéame, porque en el momento que te dice, tutéame, tú ya sabes que has adquirido un tono de amistad. Entonces me dijo, bueno, sí, eso es verdad y funciona muy bien. Me dijo, pero claro, si a ti te ha salido el tú, es por algo. Te ha salido el tú porque tenía que salir entre tú y yo. Y entonces, creo que antes de salir, todos llevábamos corbata, entonces tocó la corbata que llevaba y me dijo, qué pena, no hemos hablado de tu corbata. Y ese fue el final de esa primera vez. Fue una de las veces que fue primeras a Madrid, donde yo le presenté en una lectura de la que me acuerdo muy bien porque era mi cumpleaños, el 31 de octubre de 1975, hizo una lectura en Puente Cultural que yo le presenté. Entonces, a raíz de eso, creo yo, fuimos una noche a cenar, yo le llevé a cenar a un restaurante que entonces estaba, era raro, que era un restaurante ruso, llevado por se llamaba el Cosaco, se llama, pero ahora está muy decaído, llamado el Cosaco, llevado supuestamente por un príncipe ruso exiliado llamado Sasha, un señor alto, raro, y le llevé allí a Juan. No sé por qué, porque efectivamente este libro no se había publicado. Entonces nos sentamos y me dijo, ya sé por qué me has traído aquí. Y yo le dije, pues, hombre, porque me ha parecido, Juan, que esto que te gustaría, es un sitio que está bien, es relativamente nuevo. Y me dijo, ¿no es por mi retrato oval? Y yo le dije, pero Juan, tu retrato, ¿qué es tu retrato? Perdóname, pero ¿qué es tu retrato oval? Y me dijo, es un
libro que yo he escrito sobre la fascinación que yo tuve por los zares de Rusia y por el final del zarismo en Rusia y los personajes que había en torno a la corte de Nicolás II y la zarina Alejandra de Hesse, en realidad, pero se llama Alejandra Feodorovna, le pusieron. Entonces, yo dije, pues es que no he leído el libro, perdóname, pero no he leído el libro. Y me dijo, no, casi no puedes haber leído. Entonces cayó él de repente, digo, si no lo puedes haber leído, si no está editado. No se ha editado todavía, lo tengo, lo escribí hace años y es de las cosas que tengo. Claro, ese era el asunto de Juan, tenía muchas cosas guardadas todavía, ¿no? Y me dijo, ese libro no se ha publicado. Y entonces yo, que tenía una buena amistad con Antonio Prieto, que era el director de esta colección, yo le dije, pues Juan, yo creo que si tú me lo quieres enviar, yo creo que lo puedo publicar en la editorial Cursa que lleva Antonio Prieto, que es más de un antiguo profesor mío, pues es muy amigo. Y efectivamente yo se lo propuse a Prieto, me dijo que sí, era obligatorio que los libros llevaran un prólogo, entonces el libro Juan me envió el original, yo hice un prólogo, lo leí el libro, que es realmente curiosísimo, y llevé el libro y el prólogo a la editorial. Y por eso cuando se reedita la primera edición, que es esta, siempre se reedita el prólogo, porque claro, el prólogo iba en la primera edición, que es esta, ¿no? Quiero decir que, bueno, voy a empezar un poco mi tema con este discurso que, por otro lado, une con lo que era Juan. Juan, yo creo que eso ha sido un caso de un gran autor español, de un autor excelente y extraordinario, que ha tenido y sigue teniendo, pero aquí estamos intentando paliar ese defecto, realmente muy mala suerte. Muy mala suerte porque tuvo como 3 momentos, los cuales siempre terminaron de alguna manera mal, con buenas o con malas intenciones. Pero esos 3 vías o caminos o silencios de Juan marcan un poco su calidad literaria y humana y también la clara mala suerte que le acompañó. Una inicial es un hecho que creo que solo al final de su vida permitió que se hicieran unas ediciones facsimilares de sus primeros libros. El hecho es que Juan tiene un inicio literario que no tiene nada que ver con lo que fue después. Él tiene un inicio literario de escritor, porque ahí no había publicado poesía, fueron relatos, una novela y unos libros como de crónicas de la época, de los años 30, últimos 20, primeros 30, que es todavía un escritor de alguna manera posmodernista. Es un escritor que se acerca al posmodernismo, a una tradición decadente que, por ejemplo, podía haber representado Joseph Nement. Él se mueve en ese mundo. Y su primer libro, La fascinación de lo irreal, Vibración de estío, el librito que hizo sobre Gabriel Miró, que realmente es curioso porque Gabriel Miró es una figura muy olvidada. Yo siempre he dicho que podía haber sido el Proust español. Podía haber sido el Proust español por el estilo, no por los temas, pero sí por el estilo. Pero tiene un estilo espléndido. De hecho, hay que leerlo con diccionario a veces a Gabriel Miró, pero tiene títulos tan estupendos como Las cerezas del cementerio, a mí me parece un título estupendo, o El obispo leproso. Bueno, todo eso, Gil Albert se consideró un discípulo de Miró, y lo conoció poco, porque Miró murió en el año 30. Entonces, todos esos inicios de Gil Albert, con un librito que ya anuncia un poco lo que va a ser el futuro, que se llama Crónicas para servir al estudio de nuestro tiempo, del año 30, el propio librito sobre Miró, todo esto es un inicio de calidad, pero que va por un camino que se estaba terminando, que no estaba empezando, sino que al contrario estaba terminando. Es decir, estaba llegando la generación del 27, a la cual él por edad pertenece plenamente. Es más joven es mayor que Altola Libre, por ejemplo, por lo tanto pertenece claramente a esa generación, pero extrañamente, en parte, porque él se incorpora a esa generación muy tarde, aunque tiene ya obra publicada, pero obra, como digo, en otro sentido. Él es a partir del año 34, 35, él lo cuenta en alguno de sus libros de memorias, en Memorabilia, me parece,
cuenta un poco que él se incorpora a los que van a ser, o a los que debían ser sus compañeros generacionales, que es el 27, y todo el entorno del 27, se incorpora tarde. Se incorpora tarde, ¿por qué? Pues porque tiene unos inicios literarios previos que se han estudiado en general poco y que realmente no son nada desdeñables, pero representan el final de una época. Y él luego se incorpora al inicio de una época nueva que es el 27, y ahí viene ya pues, su implicación a una poesía nueva, cuando publica sus sonetos y cuando luego escribe los poemas sociales o poemas, digamos, cívicos o comprometidos de candente horror, que es el título. Todas esas cosas le ponen a Juan en contacto y lo integran en su generación, pero lo integran en su generación en el año 35 y 36, es decir, al borde de la Guerra Civil. Y por tanto, o ya entrada la Guerra Civil, donde luego participa en la revista Hora de España. Entonces, todas esas, que era una de las grandes revistas republicanas, a pesar de que le censuraran un poema a Cernuda, todas esas cosas hacen que él empiece su propia andadura, que no es a la que me referí antes, sino esta, la empieza tarde. La empieza justamente cuando el trauma terrible de la guerra va a poner una ruptura ahí total, y entonces Juan se mueve en una situación en la que se va a mover, eso en otro aspecto, toda su vida. Juan es un señorito, digamos, de derechas. Fuster se empeñaba en decir que era un botigué, pero bueno, botigué o no, lo que era una persona muy refinada, muy refinada. Recuerdo que un día, hay que hacer pequeños saltos, un día a Paco Brines y a mí nos enseñaba en su casa fotos y apareció una foto de los años finales de los 20, luego se ha publicado, ¿no? Donde él está con un niqui así, sin mangas y lleno de estrellas. Y eso, claro, era en 1929 o 30. Y Paco, muy prudente, le dijo, pero Juan, tú ibas así en Valencia. Y entonces Juan le dijo, no, en Valencia no iba así, yo iba así en Alcoy. Yo iba así, y no, en Valencia no, en Valencia no iba así, era muy atrevido, muy moderno, no muy atrevido, muy moderno, simplemente muy moderno. Yo digo, no, en Valencia no iba así en Alcoy. Y bueno, eso era una curiosidad de él. Y él se mueve entre esa situación de un hombre que ama el lujo, que tiene un sentido estético del lujo muy fuerte, que convierte el lujo en una forma de vida y en una forma de cultura. Para él la cultura es la excelencia, como debería ser para todos nosotros. La cultura es la excelencia, la cultura es el humanismo, la cultura es la tradición, la cultura es la renovación de la tradición, la necesaria renovación de la tradición, pero también es el lujo. Entonces, claro, resulta que un señor que en un momento dado escribe un poema titulado Radio Moscú, porque en ese momento, muy breve en él,